Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Me escucha ahí? Bien. Bueno, bienvenidos, gracias por venir. Sí, la idea es contarles un poquito algo, hablar un poco sobre psicodélicos y después sobre la formación en terapias psicodélicas. Mi nombre es Damián Poviusca, soy médico psiquiatra, soy parte del equipo Anaconda, ¿sí? Y bueno, dirijo la formación, ¿sí? Así que vamos a ver un poquito esto. A ver, bien. Bueno, siempre hablamos sobre qué son los psicodélicos en general, ¿no? Hoy en día es muy importante volver a traer esta pregunta porque son sustancias que no son cualquier sustancia, ¿sí? Son un grupo de sustancias particulares, son un grupo de sustancias que han quedado atrapadas como en la categoría de drogas históricamente, ¿sí? Desde los años 70 en adelante. Entonces, en el imaginario de las personas, cuando se habla de droga, hablamos de una sustancia que daña, que genera adicción, que ¿sí? Se asocia a la delincuencia, toda una serie de cosas que vienen en el mismo paquete cuando uno piensa en categorías, ¿no? Y hoy en día sabemos, ¿sí? Como probablemente se sabía antes, digamos, también, pero que estas sustancias no cumplen muchas de estas cualidades, ¿no? O sea, todas estas características de la categoría no aplican a la mayoría de estas sustancias. Entonces, cuando hablamos de psicodélicos, estamos hablando de un grupo de sustancias, ¿sí? Psicodélico es una palabra que fue inventada, ¿sí? En los años 50, eh, que viene de dos palabras, psique es mente, mente-alma, ¿sí? Y delos, que es como expresar, mostrar, ¿sí? Son sustancias que permiten que la mente se despliegue, ¿sí? Se muestre, que se haga visible, ¿no? Un investigador, uno de los primeros investigadores en psicodélicos se llamaba Humphrey Osmond, y él, en unas cartas que se enviaba con el escritor Aldous Huxley, ¿sí? Huxley era un escritor digamos, inglés, se había interesado mucho en la mescalina, ¿sí? Y lo había contactado a Osmond para que lo guíe en una experiencia con mescalina. Osmond lo hizo, digamos, y fue tan importante esta experiencia para Huxley que escribió un libro, ¿sí? Que se llama Las puertas de la percepción, uno de los primeros libros occidentales sobre esto. Entonces ellos se escribían, digamos, y en una de estas cartas surge, medio como en un juego, la palabra psicodélico, ¿no? Y se empezó a usar, ¿no? Entonces, cuando hablamos de psicodélicos hoy en día, digamos, la forma más moderna de pensarlos es pensarlos en relación a su mecanismo de acción, ¿sí? O sea, son sustancias que comparten una forma de funcionamiento sobre el cerebro, ¿sí? Básicamente los psicodélicos clásicos, ¿sí? Que son el LSD, la psilocibina, la dimetiltriptamina que está contenida en la ayahuasca y la mescalina, ¿sí? Son sustancias que actúan a través de un receptor de serotonina que se llama el receptor 2A de serotonina. ¿Sí? Ese es el nombre técnico que tiene. Entonces, son sustancias que la mayoría de sus efectos psicodélicos los ejercen a través de ese receptor, por eso los agrupamos en un mismo grupo. ¿Sí? Si uno bloquea ese receptor con algún medicamento que lo bloquee y que no permita que esta sustancia se una al receptor, no hay experiencia psicodélica. ¿Sí? Después tocan otros receptores y cada sustancia modula un poquito y es un poco distinta. ¿Sí? Pero los psicodélicos clásicos son sustancias que son bastante seguras como fármacos, ¿sí? Siempre decimos que el riesgo con estas sustancias es el mal uso, en realidad el uso descuidado en un ambiente, en un setting sin mucho cuidado, digamos, una persona bajo los efectos de el LSD, la psilocibina o el DMT, digamos, está o sea, no puede realizar actividades como si no estuviera bajo esos efectos, ¿sí? Son sustancias que una persona no puede andar
por la calle, digamos, no debería, digamos, andar por la calle bajo los efectos del LSD. ¿Cuál podrían ser esos medicamentos? Ahí preguntan por el chat. Hay dos clásicos que bloquean el receptor 2A. Uno es la risperidona, que es un antipsicótico, y otro, eh, hay un par, digamos, ¿no? Pero la risperidona es el más típico, ¿no? Es como lo que hace la risperidona es bloquea el receptor y hace que no se pegue la psilocibina o el LSD, digamos, al receptor ese. No le deja lugar, ¿sí? Entonces, estudios clásicos se hacen dándole un fármaco de estos, ¿sí? A pacientes, a un grupo, digamos, y después le dan el psicodélico, digamos, ¿no? Las personas que le dieron Risperidona previamente no tienen experiencia psicodélica, ¿sí? Bien. Entonces, psicodélicos clásicos, ¿sí? Psicodélicos, sí, que farmacológicamente son seguros. Después se ha ampliado un poco, digamos, si uno toma como definición el hecho de sustancias que permiten que la mente se manifieste, ¿sí? Que se exprese. Bueno, en estas sustancias investigadas también usan, digamos, se investiga el MDMA, ¿sí? Se investiga la ketamina, la ibogaína, hay una serie de sustancias, el 5-metoxi-DMT, hay un montón de sustancias que son, digamos, estudiadas en el mismo grupo, pero que son un poquito distintas, ¿sí? Y tienen un perfil de seguridad un poquito distinto, ¿sí? La otra sustancia es la ketanserina, ¿sí? Es un fármaco que se usa en investigación, eso nomás, para bloquear el receptor. Bien. Ahora, estas sustancias no son nuevas, ¿sí? Sabemos que se han usado en la historia de la humanidad llamativamente en muchísimas culturas muy dispersas a lo largo del mundo, con usos chamánicos, usos curativos, usos adivinatorios, siempre en rituales, ¿no? Se han usado diferentes sustancias de este modo, pero el uso de sustancias psicodélicas para modificar estados en la mente es muy, muy antiguo, ¿sí? Estas son imágenes se han encontrado en el desierto en Argelia, ¿sí? De cultos asociados a la psilocibina, ¿no? Pero hay cantidad de información hoy en día, ¿sí? Del uso previo, ¿no? Siempre se usaron como en medio de un ritual, en medio de una forma organizada, ¿sí? No es que la gente iba a tomar psicodélicos en cualquier momento, había alguien que los manejaba y los administraba, digamos, ¿sí? Estuvieron muy distribuidos en el mundo, la influencia ha sido realmente grande, ¿sí? Hoy en día sabemos, por ejemplo, que los griegos usaban psicodélicos también, ¿sí? Para pensar culturas quizás más que nos han influenciado más en Occidente. En Grecia había dos cultos que utilizaban psicodélicos, ¿sí? El culto de Dionisos, que parece que usaba psilocibina, ¿sí? Y el culto de los misterios de Eleusis, ¿sí? Que usaban una cerveza con unos derivados del ergot, que es un pariente del LSD, ¿sí? Hoy se sabe, hay estudios con gente que estudia química en vasijas, digamos, y encuentran componentes de estas sustancias. El culto de Eleusis, los misterios eleusinos duraron 2000 años, ¿sí? Fue algo muy, muy importante en Grecia. Todo griego debía ir una vez en la vida, por lo menos a Eleusis, en una peregrinación que hacían, para la cual la gente se preparaba durante años. Era algo que se hacía a edad adulta, no era algo para jóvenes. Eh, y duró 2000 años, hasta bien entrado el Imperio Romano, ¿sí? Y aparentemente podría haber tenido influencia en el cristianismo inicial, ¿sí? Ahí preguntan sobre la ibogaína. La ibogaína es una sustancia que viene de África, de Gabón, es una planta. Sí, no es un psicodélico clásico, ¿sí? ¿Cómo se perdió esa práctica? Bueno, a ver, de muchas maneras en realidad, ¿no? Es como que, por ejemplo, eh,
En México la conquista española tuvo una impronta enorme, digamos, y estas prácticas eran vistas como algo no muy bueno, algo asociado a lo demoníaco en realidad, entonces fueron bastante perseguidas, ¿no? Eh, Quedaron, por supuesto, porque esto se siguió haciendo, se mezcló con, digamos, iconografía y con santos cristianos, digamos, y hoy en día hay toda una, digamos, un uso, digamos, donde se ha ido mezclando esto, ¿no? En Perú, por ejemplo, el uso de San Pedro sobrevivió, y la ayahuasca sobre todo, sobrevivió un poco más por cuestiones geográficas, porque eh, estaban digamos, la cordillera de los Andes y el Amazonas, digamos, ¿no? Entonces es como que todo el movimiento europeo tardó bastante más en llegar, ¿sí? Entonces eso perduró hasta más cerca nuestro. Eh, Podemos decir que los enteógenos son un subconjunto de psicodélicos. Bueno, los enteógenos es otro nombre que se le da a los psicodélicos, ¿sí? Este es como... en- Enteógeno significa una sustancia que como que genera la vivencia de Dios dentro, ¿no? Son sustancias, son casi las únicas sustancias conocidas que generan de manera tan homogénea experiencias místicas, ¿sí? En personas que por ahí no están tan preparadas o no vienen con una práctica de años que por ahí requeriría una experiencia mística para desarrollarse. Si hay gente que por ahí puede meditar durante años y puede acceder a experiencias místicas, pero esto permite un acceso rápido, ¿sí? Después, claro, eso se diluye, ¿no? Es como, pero haber estado ahí tiene un valor muy, muy importante, ¿sí? Esto, entonces, la historia un poco, ¿cómo no, nos llega a Occidente esto? ¿Sí? Hasta esta época había gente estudiando un poco algunas cuestiones antropológicas. Se había empezado a estudiar un poco la mescalina, ¿sí? Inicialmente, pero la cosa realmente llamó la atención cuando este señor que está acá, que se llamaba Albert Hoffman, ¿sí? Que era un químico de un laboratorio de una farmacéutica suiza, el laboratorio Sandoz, ¿sí? Él estaba investigando sobre con compuestos derivados del ergot, ¿sí? Que es un parásito del centeno que daba una enfermedad digamos, en la antigua, en la Edad Media, sobre todo fue muy común, pero después se controló un poco, pero sí siguió apareciendo, que era el ergotismo, digamos, la gente cuando una cosecha de centeno, de cereales, se contaminaba con este hongo, las personas pobres comían mucho pan en la Edad Media, se alimentaban en base a pan prácticamente. Entonces, grandes cantidades de los alcaloides, digamos, incluidos en este parásito, generaban una enfermedad grave que generaba o gangrenas en las piernas, en los miembros, o un estado convulsivo, ¿sí? Medio de excitación psicomotriz, digamos. Entonces, Hoffman estaba investigando con sustancias que estaban en este parásito, pero él buscaba sustancias que tuvieran efecto cardiovascular, sustancias que controlaran el sangrado en la placenta, ¿sí? Para ser usadas después del parto, ¿no? Para reducir las posibilidades de sangrado. Entonces, produciendo varios compuestos, en 1938 él se intoxicó con un compuesto, ¿sí? Y le llamó la atención porque fue una cosa rara, él era un químico muy meticuloso, había seguido todos los pasos de bioseguridad, no entendía mucho qué había pasado. Después se dio cuenta que se había intoxicado probablemente porque no usaban guantes para algunos procesos en esa época. Entonces le quedó la idea. Y en 1943 volvió a sintetizar la sustancia esta y la probó, ¿sí? Antes muchos científicos probaban las sustancias que generaban. Probó una dosis ínfima, probó 200 microgramos, ¿sí? Que para un fármaco es muy poquito, ¿sí? Es una sustancia, no hay muchas sustancias que actúen a nivel de los microgramos. Casi todos funcionan en miligramos, ¿sí? Que es 1000 veces más, ¿sí? Entonces Hoffman en ese momento tuvo el primer viaje con el LSD, tuvo una vivencia muy potente, tuvo que pedirle a su asistente que lo acompañe a su casa para volverse. Iban en bicicleta en esa época porque era la época de la guerra, no había combustible para vehículos.
¿sí? Entonces, ese fue el primer viaje del LSD conocido hoy en día, ¿sí? Como el Día de la Bicicleta, se conmemora, digamos, hoy en día, ¿no? Se asustó mucho Hoffman, llamó a su médico personal, lo revisó, pero estaba bien. El médico le decía, mira, todos tus signos vitales, no hay ningún indicio de que estés con algún problema de salud en este momento. Entonces, nada, esperó. El efecto se fue después de unas cuantas horas. Llamó a sus jefes y les dijo, bueno, mira, me pasó esto, esta es una sustancia muy potente, podría ser interesante. Los jefes le dijeron, no, alguien se equivocó en el pesaje de la sustancia, es imposible eso. Le dice, no, la pesé yo mismo, digamos. Entonces volvieron a probar y de ahí surgió el LSD. ¿Sí? El LSD se empezó a utilizar primero como las dos indicaciones del LSD iniciales eran para potenciar psicoterapias, ¿sí? Porque se decía que esto facilitaba el acceso a material inconsciente. ¿Sí? Entonces, en aquella época la terapia psicoanalítica era la terapia preponderante, entonces se decía que bueno, esto podía facilitar el acceso al material ese y hacer que el análisis vaya más rápido. Y también para que los psiquiatras pudieran conocer el mundo interno de los psicóticos. ¿Sí? Era un modelo de psicosis esto. Entonces se decía, bueno, el psiquiatra tiene que entender qué le pasa a una persona con esquizofrenia, con psicosis, ¿sí? Y esta sustancia aparentemente podría ayudar como a ver desde dentro la psicosis. Después con el tiempo se empezó a ver que el estado que el LSD generaba era bastante más interesante que el mundo del psicótico, ¿sí? Pasaban otras cosas, era bastante distinto. Entonces empezó a ampliar su uso y su investigación y se empezó a investigar con muchos tipos de problemas y situaciones. Se investigó, por ejemplo, para tratar depresiones, para investigar eh, situaciones de ansiedad y depresión en pacientes graves con enfermedades terminales, con cáncer, por ejemplo, alcoholismo y otras adicciones, y toda una serie de estudios que surgieron en la época. El interés fue enorme en aquel momento. En 1966 había en Estados Unidos 40.000 pacientes tratados con LSD. ¿Sí? Había varias conferencias internacionales sobre el tema, un montón de científicos trabajando y publicando artículos sobre esto, libros. Realmente era algo muy prometedor. Bien, ahora, ¿qué ocurrió? Esto de algún modo salió de la investigación, digamos, eh, salió del ámbito hospitalario, investigativo, digamos, de los estudios, ¿sí? Una persona que se llamaba Timothy Leary, ¿sí? Que era un psicólogo en Harvard, y él lo que hizo es, inicialmente él quiso con algunos alumnos hacer un estudio más fenomenológico, o sea, le dio LSD a alumnos para que describieran las vivencias y todo esto. Y después más gente empezó a querer de esto porque era muy interesante y se empezó a usar fuera de la universidad y la cosa se fue medio de las manos, ¿sí? Porque entró en la cultura, digamos, en la contracultura del momento, que era la cultura hippie, el movimiento anti-Vietnam, antiguerra de Vietnam, ¿sí? Entró mucho en el arte, tuvo muchísima influencia en el arte de la época, en el arte, en el pensamiento, ¿sí? En un montón de cosas, la poesía, digamos, ¿sí? Se usó muy bien y muy mal. ¿Sí? Muy bien porque se desarrollaron muchas cosas muy creativas, ¿sí? Y mal también porque no había una regla para hacerlo, no se conocía esto, no había, digamos, nadie sabía mucho cómo usarlo. Entonces mucha gente empezó a usarlo como le parecía y nada, y hubo problemas también, ¿sí? Porque una persona bajo los efectos de un psicodélico debe estar bajo el cuidado de alguien, digamos, ¿no? Eh, hay preguntas si fueron investigadas. Sí, también el interés por el LSD también abrió el interés sobre la psilocibina. De hecho, Hoffman, digamos, extrajo y resintetizó la psilocibina en realidad, ¿sí? La mescalina y otras cosas que surgieron a partir de ahí, ¿sí? O sea, el interés derivó hacia las otras sustancias también, ¿sí? En esta época entonces,
¿Qué ocurrió? El LSD y los psicodélicos empezaron a hacer como una especie de rito de pasaje en los jóvenes, ¿sí? Un rito de pasaje es cuando es una situación difícil, desafiante, digamos, donde un adolescente atraviesa y se transforma en adulto después, ¿sí? Pero a diferencia de los ritos de pasajes habituales en la mayoría de las culturas humanas, en este rito los padres no lo habían atravesado eso. ¿Sí? Siempre decimos, el joven Zulú, digamos, que va a cazar un león, ¿sí? Para hacerse adulto. Bueno, sus padres saben qué es lo que va a hacer, cuáles son los riesgos, qué se puede esperar, porque él lo hizo. ¿Sí? Acá no pasaba esto. Entonces los padres digamos, de estos jóvenes y sobre todo la cultura americana de clase media más conservadora estaba horrorizada con esto, ¿sí? Convengamos que también esto se sumó a la libertad sexual, los anticonceptivos, toda una serie de cosas que venían, digamos, juntas, ¿no? Entonces, esto generó como una cosa, una reacción importante sumado al movimiento antiguerra, era la época de la guerra de Vietnam y los jóvenes de esa época empezaban a preguntarse si querían ir a la guerra o no. ¿Sí? Entonces esto generó todo un movimiento de mucha gente que empezó a decir, yo no quiero ir a pelear esa guerra, ¿por qué vamos allá? ¿Qué se está haciendo? ¿Por qué se está peleando? Yo no quiero participar en eso. ¿Sí? Y eso generó un movimiento importante. Entonces, junto con todo caldo de cultivo, digamos, ¿sí? Ocurrió que en 1971 se prohibió el LSD, ¿sí? Primero y después el resto de las sustancias. Se hicieron todas unas campañas complicadas que hoy se sabe que, digamos, todo lo que se decía en esa época es todo mentira hoy en día. Sí, se decía que los psicodélicos generaban daños cromosómicos, que las personas bajo sus efectos se quedaban mirando el sol hasta quedarse ciegos, ¿sí? Que generaba psicosis en la mayoría de las personas, que derretía el cerebro, digamos, toda una serie de cosas que, este, digamos, infladas por los medios, ¿sí? Que hicieron, bueno, apoyaron la prohibición, ¿sí? Lo que ocurrió cuando se prohibió, ¿sí? Es que se dejó de investigar. ¿Sí? Y prácticamente no hay registro en la historia humana reciente, digamos, en la historia de la ciencia reciente, de una línea de investigación que haya sido tan prometedora, ¿sí? Y que de golpe caiga nada, ¿sí? Porque se dejó de investigar. Si uno busca en PubMed, que es un buscador de papers, digamos, investigaciones sobre LSD, va a encontrar una cierta, bastante cantidad en los 60, 50, 60, y después cae muy poquito, y son sobre todo estudios en animales, ¿sí? Se dejaron de hacer estudios en humanos por muchos años, ¿sí? Entonces como que la investigación quedó en la nada. Los científicos de esa época, mucha gente se retiró del tema también, ¿sí? Porque los científicos viven de subsidios y de becas, ¿sí? Entonces nadie quería jugarse a investigar con un tema tan controvertido y jugar su prestigio en relación a esto, y no había financiación para estos temas, entonces toda una serie de cosas que nada, ocurrieron, y eso hizo que perdamos muchos años, ¿sí? Digamos, de conocimiento nada, y de estudio de estas herramientas, ¿sí? Hasta que hace unos años, ¿sí? Hace unos 15 años aproximadamente, alguna gente empezó a decir, pero ¿qué pasó con aquello? ¿Sí? ¿Qué ocurrió con aquellas líneas de investigación que parecían, digamos, tan interesantes y quedaron en la nada? ¿Sí? Entonces, mucha gente dijo, bueno, a ver, empecemos a hacer algo de nuevo, ¿sí? Y algunos filántropos empezaron a financiar esto, porque no había mucha financiación, había un montón de cosas en contra. Trabajar con sustancias ilegales es complicadísimo, ¿sí? Estudiar una sustancia ilegal es muy complicado, es muy caro, ¿sí? Porque hay un montón de papeles, cosas, abogados alrededor, digamos, que hay que tener en cuenta, ¿sí? Para poder hacer un estudio simple y chiquito, ¿sí? Entonces esta gente empezó de a poco, ¿sí? A generar algún conocimiento nuevo,
hasta que en 2016 salieron dos estudios medianos, digamos, pero para este, digamos, en este tema fueron dos estudios bastante contundentes, que se hicieron en dos lugares de renombre en Estados Unidos, uno en Johns Hopkins, ¿sí? Y el otro en la Universidad de Nueva York, ¿sí? Dos estudios que fueron muy parecidos, ¿sí? Pero se hicieron independientemente. Y lo interesante es que dieron resultados muy parecidos. ¿Qué hicieron? ¿Qué hizo esta gente? Dijo, bueno, le vamos a dar psilocibina, una dosis de psilocibina, a personas con depresión y ansiedad con enfermedades terminales, ¿sí? Que era una de las líneas de los 50, 60. ¿Sí? Era más fácil que se autorice un estudio en personas con enfermedades terminales, ¿sí? Entonces lograron hacer eso. Le dieron, hicieron un diseño más moderno que los que se hacían antes, digamos, la ciencia ha evolucionado en todos estos años, hoy en día los diseños de trabajo científicos son más complejos, buscan tratar de separar ciertos datos asociados a la sustancia con el efecto placebo, con las creencias que uno puede tener acerca de lo que eso hace, una serie de cosas que dan más seguridad de que lo que estoy viendo es eso. Y resulta que la gente esta con depresión y cáncer mejoró mucho, ¿sí? Con una sola toma de psilocibina, ¿sí? Y mejoró no solo después de la toma, ¿sí? Sino que después de 6 meses, ¿sí? Seguían teniendo criterios de respuesta a la medicación, ¿sí? O sea, después de una sola toma de psilocibina. Y no solo eso, sino que los familiares también los veían mejor, porque a esta gente le midieron mil cosas, ¿sí? Como era un estudio único que se autorizó, aprovecharon a medir también variables más psicosociales, o sea, cómo lo veían sus amigos, sus familiares, y la gente decía, lo veo más conectado, lo veo mejor, ¿sí? ¿sí? Y no solo eso, sino que el 90% de esta gente decía que la experiencia con psilocibina estaba entre las 5 más significativas de su vida, ¿sí? O sea, que había sido algo muy bueno para sus vidas, ¿sí? Que los ayudó sobre todo a metabolizar el temor a la muerte, ¿sí? Este, es curioso porque en los griegos, en el Eleusis, si bien no se podía hablar mucho de lo que pasaba en el Eleusis, una de las cosas que se sabe es que la gente salía del rito del Eleusis, ¿sí? Perdiendo el miedo a la muerte, ¿sí? Era una de las cosas que ocurrían. Entonces estos dos estudios, bueno, con un diseño más nuevo, con más pacientes, en lugares de renombre, digamos, eh, publicados en revistas que están revisadas por pares también, o sea que no es que solamente publico en un lugar que yo manejo, hay otra gente mirando cómo se hizo y decir, che, a ver, hubo errores, sí, no, ¿sí? Esto llamó mucho la atención, entonces ahí empezó a moverse la investigación y decir, bueno, esto podría usarse para tratar la depresión. Y se empezaron a desarrollar unos estudios en Inglaterra también con depresión resistente, con personas que estaban deprimidas y no respondían a antidepresivos. Personas con depresión grave, ¿sí? En los primeros estudios, la media de años de depresión de los pacientes eran 17 años y pico, ¿sí? De depresión, ¿no? O sea, que eran pacientes muy graves. Y la respuesta de nuevo fue buena en pacientes que no respondían a otros tratamientos y no hubo demasiados efectos problemáticos y se usó en un setting cuidado, eligiendo los pacientes, ¿sí? Con algunos criterios de exclusión, ¿sí? Entonces, a partir de ahí la investigación aumentó mucho, ¿sí? Alguna gente empezó a ver que la psilocibina se podría probar como tratamiento para la depresión resistente y se empezaron a crear pequeños laboratorios primero, que después ya no fueron tan pequeños y pusieron mucho dinero para que la investigación avance, ¿sí? Que eso le dio este, mucho empuje. ¿Sí? Los títulos de los artículos. Después métanse en la comunidad y se los paso. ¿Sí? Son dos artículos clásicos de Griffiths. Es uno, Roland Griffiths, es uno de los investigadores falleció hace poquito. ¿Sí? Y el otro se llama, creo que es Stephen Ross, se llama el de Nueva York. Sí, ahí manden mensajes ahí en la comunidad de Anaconda y yo se los mando después. Em, entonces esto generó
mucho interés y se empezó a pensar que podía ser útil para muchas cosas y se empezó a investigar en muchos tipos de problemas, se empezó a entender más qué es lo que hacían sobre el cerebro, hoy en día con más tecnología que en los 60. ¿Sí? En los 60 ni siquiera se sabía, ¿sí? Si, por dónde hacían efecto, porque era algo no se había estudiado. ¿Sí? Em, de la investigación empezó a surgir también otras ramas de este movimiento que se llama el renacimiento psicodélico, que son el activismo. Si hay gente que dice, bueno, ¿por qué para gente que está enferma nomás esto? Si esto es una herramienta de desarrollo humano tremenda, ¿sí? ¿Por qué no se puede usar también en gente que no está enferma? Porque esto no es un fármaco, no es como darle un antidepresivo a una persona que no está deprimida, que no le va a hacer nada. ¿Sí? O sea, un psicodélico, una persona que está sana, puede ser tremendamente interesante, terapéutico y transformador. ¿Sí? Entonces el activismo lo que ha empezado a buscar es primero a dar información sobre esto, decir, bueno, a ver, esto no es una droga como la cocaína, esto no es una droga como la heroína o los opiáceos que son legales, ¿no? Es como, esto es otra cosa. ¿Sí? Eh, ese movimiento ha logrado, por ejemplo, ya en algunos lugares en Estados Unidos, legalizar las terapias asistidas con psilocibina, ¿sí? En Oregon y en Colorado, ¿sí? Con ciertos controles, con algunos registros y cosas, se puede, ¿sí? Acceder a terapia asistida con psilocibina. Se puede acceder, ¿sí? Sí, a hongos que contienen psilocibina de fuentes confiables. ¿Sí? Y hasta ahora no ha habido ningún problema. ¿Sí? El activismo también ha desarrollado libros, documentales, notas en diarios, ¿sí? Hay mucha información, lo que despertó el interés en la gente también. ¿Sí? Esto, digamos, nosotros hace unos años no se podía hablar mucho de esto porque era algo donde todavía no estaba dado todo esto, ¿no? Pero hoy en día hay muchísimo interés. ¿Sí? Em, bien. Bueno, y el activismo, lo que está, estas dos vías, la ciencia y el activismo, están buscando la legalización, entonces, ¿sí? Para estos dos usos básicos. La legalización médica requiere de la aprobación de alguna agencia eh, de las que hay en el mundo, como la FDA, digamos, ¿sí? Que es una de ellas, como, este, que después podemos charlar un poquito de qué pasó con la FDA y todas cosas, ¿sí? Y el activismo busca modificar las leyes, ¿sí? Las leyes y quitar esto, sobre todo todos los psicodélicos hoy en día, menos la ketamina, están en lista uno. ¿Sí? Están en lista uno, son sustancias sin uso médico altamente peligrosas. ¿Sí? Esa es la definición de lista uno. Entonces lo que está buscando es poder retirarlos de lista uno, que no estén más en lista uno y pasen a lista 2, lista 3, lista 4, que son otras listas donde se pueden usar esos medicamentos. ¿Sí? Nosotros tenemos, por ejemplo, la morfina, digamos, que se puede utilizar con cuidado, restricciones, cosas, pero no es una sustancia de lista uno. ¿Sí? Bien. Em, La conclusión de todo este movimiento es que se van a requerir terapeutas. Se va a requerir, en realidad se va a requerir gente que sepa de esto. ¿Sí? Porque, ¿qué ocurre? Sobre esto no se enseña en ningún lado. Digamos, la gente digamos, que tiene un título de grado, de posgrado, digamos, en salud, medicina, psicología, enfermería, cualquier otra, digamos, especialidad de salud, no vio esto en la facultad, no vio esto en un curso, porque realmente en las currículos de las carreras se enseñan los psicodélicos como drogas de abuso. ¿Sí? Están en el mismo paquete, se enseña eso. O sea que no es algo que se enseñe en las carreras. Eh, y la gente que por ahí digamos, no tiene un título de grado, que por ahí quisiera usarlo más para desarrollo humano, ¿sí? Es un mar de información hoy en día que hay que poder orientarse ahí dentro y hay mucha información de calidades distintas, ¿sí? Entonces, se van a requerir personas que sepan de esto para poder usarlo, ¿sí? Porque digamos, lo que está buscando el renacimiento psicodélico es, de algún modo, aprender de los errores del pasado, digamos, y no volver a repetir la historia de los 60, ¿sí? Donde fue un poco caótica la cosa, donde gente con muy buena intención le daba psicodélicos a todo el mundo,
¿sí? Se subían a un colectivo, iban por la calle y le daban terrones de azúcar con LSD a la gente por la calle, ¿sí? Con la intención de cambiar el mundo, ¿sí? Pero eso no resultó, digamos, fue algo, o sea, que no resultó bien. Entonces, esta vuelta, digamos, la idea es que se haga de una manera más adulta, ¿sí? Y eso requiere conocimiento sobre la herramienta, ¿sí? El conocimiento sobre esto no es una cosa tan obvia, no es una cosa de sentido común, ¿sí? Eh, el estado actual de las terapias psicodélicas, sí, acá hay algunos ejemplos de lo que está ocurriendo. Hay, por un lado, terapeutas que se mantuvieron lo que se llama el underground, ¿sí? Gente que siguió trabajando a pesar de que era ilegal, ¿sí? Cuando se hizo ilegal el LSD, no fue ilegal en todos lados al mismo tiempo, ¿sí? Entonces, alguna gente siguió trabajando, primero en algunos países que se podía, ¿sí? Después se fue cerrando eso con el LSD, con otras sustancias. El MDMA se ilegalizó en los 80 recién, ¿sí? Entonces hubo un tiempo más, pero fueron cayendo de a poco. ¿Sí? Entonces mucha de esa gente siguió trabajando de manera clandestina, bastante aislada, porque era algo que no se podía decir mucho, no es algo que se puede publicitar abiertamente, porque es riesgoso. Eh, por un lado eso, ¿no? Y esto hizo también que no se desarrollara una manera de trabajo. O sea, que esta gente aislada, digamos, fue trabajando como podía, con lo que tenía, sí, aprendiendo algunas cosas, integrándola como le parecía, ¿sí? Pero no había congresos, no había reuniones de gente que, digamos, trabajara con esto o estudios clínicos que puedan decir, bueno, a ver, esta manera es mejor que aquella, ¿por qué no cambiamos esto? ¿Sí? Porque no los había, ¿sí? Después también está la gente más de las culturas indígenas, los chamanes, curanderos, digamos que asociados a tradiciones que tienen otro tipo de trabajo, ¿sí? En general hacen un trabajo más tradicional, digamos, más como se usaba en sus culturas, ¿sí? Que está bien, digamos, pero a veces a nosotros nos interesa mucho integrar con lo nuevo también, ¿sí? Nosotros creemos que apoyarnos, digamos, en la tradición solamente no está tan bueno, ¿sí? Es como, necesitamos, sí, observar la tradición, pero también modificarla, modificar nuestra forma de trabajo de acuerdo a lo que vamos sabiendo ahora, porque muchas veces la tradición tiene que ver con lo que se sabía en el momento y con una cultura particular, ¿sí? Pero bueno, hay curanderos, hay chamanes, digamos, a los que se pueden acceder. En algunos países como Perú, por ejemplo, Colombia, digamos, se siguen manteniendo y uno puede acceder a verlos, digamos, y puede ser muy interesante ver ese tipo de trabajos también. También hay lo que llaman neochamanes, que es gente que aprendió algunas cosas de chamanismo, pero son más occidentales, digamos, están más embebidos en la cultura occidental, ¿sí? Y usan estas sustancias. Están los terapeutas de los estudios clínicos y la gente que le dio psilocibina a los pacientes con cáncer y con depresión, que también desarrollaron otra manera de trabajo, que fueron viendo a ver cómo es que se hacía, ¿sí? Está la gente que usa los psicodélicos recreativamente, ¿sí? Que las usan no como un modo terapéutico, ¿sí? Donde a veces hay experiencias intensas, ¿sí? Y hay muchas personas, ¿sí? Que hoy en día, como esto está surgiendo y todo esto y genera interés, muchas personas que están dando psicodélicos a otros sin tener mucha experiencia, ¿sí? Eso hoy en día es bastante frecuente y es bastante peligroso también, ¿sí? Porque no es tan simple, ¿sí? Es como la experiencia psicodélica es algo muy particular, digamos, que abre una ventana de neuroplasticidad en el cerebro, digamos. Entonces, si el manejo de la experiencia no es muy bueno, si las condiciones no son las adecuadas, sí, eso puede ser hasta traumático, ¿sí? Entonces, esta mezcla de formas de trabajo, entonces, lo que ha hecho es que no se desarrolle una única manera de trabajo, ¿sí? Y hoy en día estamos en un terreno donde estamos tratando de integrar todas estas cosas, ¿sí? Para ir encontrando las mejores maneras de trabajar, las maneras más eficientes, las maneras que cuiden más al otro y lo pueden ayudar más, ¿sí?
las maneras que ayuden que el otro pueda hacer una experiencia transformadora, pero no le generen dependencia, ni le metan ideas que no son de él, ¿sí? O sea, como una cierta cosa de cuidado, ¿no? Es como, entonces hoy en día ahí estamos, ¿sí? ¿Cuál es el mejor setting? O sea, ¿qué es mejor, poner música o cantar un ícaro, ¿no? Es como, hay un montón de maneras, ¿sí? Que creemos, ¿sí? Que tenemos que basarnos en el conocimiento más moderno, sobre todo, y no solo en lo que se hacía tradicionalmente, porque a veces eso es una creencia, digamos, que, nada, va cambiando de acuerdo a lo que podemos conocer. ¿Sí? Entonces, a partir de esto, nosotros el año pasado armamos una formación en terapias psicodélicas. ¿Sí? Nosotros venimos hace mucho tiempo trabajando en esto. eh, y bueno, ¿sí? El primer grupo de formación ya inició en marzo. ¿Sí? Bastante, muchas personas de toda Latinoamérica, de España, digamos, tenemos como alumnos. Creo que la gente está bastante contenta hasta ahora, sí tienen que decirlo ellos, pero por lo menos lo que escuchamos, digamos, están bastante conformes. Es una formación de 2 años porque es muy larga, o sea, hay mucho contenido, ¿sí? Tratamos de hacerla bastante exhaustiva. ¿De dónde venimos? Nosotros en el equipo de Anaconda somos psiquiatras, somos terapeutas, em, nos formamos, nuestras influencias básicamente son estas, las más importantes, ¿sí? La influencia más importante fue Claudio Naranjo, sí, que ahí está de rojo. Claudio fue un psiquiatra chileno, californiano, que investigó los psicodélicos en los 60, ¿sí? Hizo muchas integraciones con un montón de prácticas espirituales y prácticas de desarrollo humano, ¿sí? Nosotros nos formamos con Claudio por más de 20 años, ¿sí? Claudio, bueno, fue un pionero en el estudio de muchas sustancias, ¿sí? De hecho, fue quien, digamos, quien volvió a traer la ayahuasca a la mirada occidental, ¿sí? Porque la ayahuasca estaba ahí medio como perdida, ¿sí? La había tipificado un inglés en 1800 y pico y mandó las muestras a Inglaterra y nunca nadie, que las muestras quedaron de las plantas que la forman, son dos plantas. Después Schultes, ¿sí? Richard Evans Schultes, un etnobotánico, la redescubrió y la llevó a Estados Unidos y Claudio, visitando el museo digamos, de biológico en Harvard, vio la planta, le recordó una cosa que había leído en su juventud, él estaba en este tema, y lo contactó a Schultes, y Schultes lo mandó a Colombia a buscar muestras, ¿sí? De hecho, Claudio le intercambió, ¿sí? Él quería mostrarse como un médico ante los chamanes, entonces dijo, bueno, ¿qué le puedo llevar? Bueno, les puedo llevar una medicina potente que nosotros tenemos acá para intercambiar, y le llevó LSD le cambió ayahuasca por el LSD, y trajo la ayahuasca a Estados Unidos, se volvió a estudiar la ayahuasca ahí y todo esto, ¿no? Eh, Claudio utilizó muchos psicodélicos en formatos grupales. Él era una de las personas encargadas de probar los psicodélicos que desarrollaba, digamos, se desarrollaba en un grupo en Estados Unidos hay hubo personas que desarrollaron muchas sustancias sintéticas, ¿no? Es como, eh, entre ellos Shulgin, ¿sí? Sasha Shulgin, que era un químico muy conocido, quien desarrolló la mayoría de las sustancias sintéticas conocidas hoy en día. Bueno, Claudio era uno de los encargados de probarlos en contexto grupal a las sustancias estas y de estudiar efectos psicológicos y cosas. Entonces la mayor influencia vino de él, ¿sí? Después también tuvimos influencias de algunos chamanes en la Amazonia, ¿sí? Ayani, Cachipivos, ¿sí? Que es otro modo de uso. También un poco de las iglesias ayahuasqueras en Brasil, sí que es otro uso, ¿sí? Pero uno de nuestros integrantes tiene más de 30 años de conocimiento de ayahuasca en estas iglesias, digamos. Eh, las iglesias ayahuasqueras, para la gente que no conoce, son grupos que de- eh, utilizaron la ayahuasca como un sacramento, digamos, ¿sí? Entonces, con algunas cuestiones cristianas, digamos, ellos eh, nada,
desarrollaron dos iglesias, el Santo Daime y la Unión do Vegetal primero, que lograron, ¿sí?, una manera de legalizar la ayahuasca en estos usos rituales en Brasil. ¿Sí? Hace unos cuantos años. Eh, y por supuesto del movimiento del renacimiento psicodélico, así que hoy en día hay muchísima información, digamos, y nada, es que estamos en medio de ese movimiento también, ¿sí? Lo que buscamos nosotros, básicamente en el perfil de la formación nuestra, es estar como en este punto medio, ¿no? Entre la ciencia y las neurociencias, ¿sí? Las psicoterapias, el desarrollo personal, ¿sí? El movimiento de desarrollo de potencial humano, ¿sí? Y algo de las tradiciones indígenas también, ¿sí? O sea, buscamos integrar este tipo de cosas, ¿sí? Nuestra formación tiene una fuerte base científica, ¿sí? Vamos a ver que una buena parte del conocimiento se basa en lo que se sabe hoy en día, ¿sí? En elementos que tienen que ver cómo se utilizan los psicodélicos y qué hacen sobre el cerebro y ciertas cosas, y también sobre el desarrollo humano, ¿sí? Entonces lo que buscamos es eso, conocimiento teórico por un lado, porque es importante saber acerca de esto, ¿sí? Y hay mucha información hoy en día, ¿sí? Conocimiento práctico, ¿no? El saber utilizar la herramienta, que como decíamos hoy, no es algo tan obvio a veces, ¿sí? No es que, bueno, le doy a alguien y espero, ¿sí? Y también tratamos de desarrollar en la gente la apertura a los nuevos conocimientos, ¿sí? Porque todo esto está cambiando, entonces está bueno eh, poder estar abierto a lo nuevo que aparece, ¿no? Si aparece una cosa que contradice una forma de trabajo mío o lo que yo pensaba, ¿sí? Es interesante poder soltar eso, ¿sí? Y poder integrar lo nuevo, ¿sí? Porque así vamos conociendo más y avanzando, ¿no? Y la ética y cuidado del paciente, que es fundamental, ¿sí? Porque hoy en día es un problemón esto en las terapias psicodélicas, ¿sí? De hecho, una de las razones, después hablamos si quieren sobre el MDMA y la FDA, una de las razones por las cuales la FDA le dijo que no a MAPS, Lykos en realidad es un laboratorio desarrollado por una ONG en Estados Unidos, fue porque un terapeuta en la fase 2 terminó en pareja con una paciente. ¿Sí? Había pasado hace años, ese terapeuta después lo sacaron de los estudios, pero fue una de las razones, y a veces pasa que hay situaciones complicadas, ¿sí? Tenemos experiencia por pacientes también que nos han contado, digamos, que, bueno, sufrieron situaciones complejas, eh, digamos, en situaciones como esta, ¿sí? Eh, bien, ¿qué más? Alguien preguntaba si hay que tener un título de grado. No, fue un dilema inicial ese nuestro, porque dijimos al principio, bueno, ¿qué hacemos? ¿Sí? Hacemos una formación cerrada para personas con título de psicólogos, de médicos, de psiquiatras, ¿sí? O abrimos. Y empezamos a ver que entre la gente interesada había, por un lado, gente con títulos, pero que no tenía conocimiento de esto, o sea, tenía formación científica en salud, digamos, pero no sabía nada de psicodélicos, ¿sí? Entonces estaba muy interesado en saber. Mucha de esta gente no había utilizado nunca un psicodélico. Y por otro lado, tenemos personas que venían trabajando hace años con psicodélicos. Tenemos alumnos que hace 20 años que trabajan con psicodélicos, que querían ordenar un poco su conocimiento, ¿sí? Que querían saber un poco más. Y también gente que estaba interesada, ¿sí? Porque acá, eh, lo que nosotros hicimos es juntar esos dos grupos y se ha ido generando como una potenciación, donde la gente que tiene más experiencia científica ayuda a la gente que no la tiene a comprender algunas cosas que son más complejas, y la gente que tiene experiencia práctica, ¿sí? También ayuda a la gente que no tiene experiencia práctica a entender más la fenomenología y la cosa práctica de la experiencia, así que no es tan obvia, ¿sí? Si no se ha tenido la experiencia previa, ¿sí? Entonces tenemos ese mix de alumnos, ¿sí? La formación tiene 2 años, ¿sí? El primer año son 7 módulos que generalmente son viernes como a esta hora y sábado a la mañana, horario Argentina, esto, ¿sí?
Tenemos alumnos de España que por ahí lo que hacemos, tratamos de hacer es digamos, siempre se graban las clases. Entonces, la clase del viernes a la tarde, que es muy tarde en España, ya son como las 12 de la noche, la grabamos y la subimos rápido para que la gente las vea a la mañana en Europa, ¿sí? Y poder nada, verla en el momento ahí y después se suman a la clase presencial. Entonces, 7 módulos, 2 jornadas que son más largas, ¿sí? Donde tocamos temas más largos, más ejercicios también, son de sábados, o sea que son 9 encuentros, ¿sí? Eh, el segundo año igual, en otros horarios. También hay un aula virtual donde hay bastante material de estudio, donde nosotros ahí lo que hacemos es seleccionar material. Una buena parte del material está reescrito para la formación, digamos, o sea que muchos textos complejos los tratamos de simplificar para que sean comprensibles. Y lo que hacemos en general es darle 3 niveles al material de estudio: textos, videos, cosas. Sí, hay un material, un nivel más básico, que es más comprensible para todo el mundo, le llamamos nivel A, digamos, un nivel B, que es un nivel un poco más complejo, ¿sí? Y un nivel C, donde ese nivel está en inglés ya, ¿sí? Porque la mayoría de la bibliografía está en inglés, donde ya están los papers y la cosa para la gente que ya quiere profundizar más, tenga el material accesible para ir más profundo, ¿sí? Entonces, un poco eso. Hacemos, ¿qué más? En el segundo año tenemos pensado algunas tutorías, algunos grupos de presentación de casos, de cosas más prácticas, ¿sí? Los alumnos se encuentran cada 2 semanas en grupos de estudio, ¿sí? Que estos grupos sirven para llevar el material adelante. Si el material de estudio es material de estudio teórico, pero también hay algunas guías de autoconocimiento que a nosotros nos interesa que a lo largo de estos 2 años también puedan observarse un poco más internamente. Hacemos algunas prácticas de meditación, algunas prácticas de autoconocimiento que sirven para que el terapeuta se conozca un poco más. ¿Sí? Eso es muy, muy importante en cualquier forma de terapia, ¿sí? Para no mezclar cosas propias con lo que le pasa al otro. ¿Sí? Entonces, es como que la formación tiene esos hilos, ¿no? Tiene un hilo teórico, un hilo práctico, hacemos algunos ejercicios también en los encuentros, tiene un hilo de autoconocimiento, ¿sí? Tiene un hilo también de algunas prácticas meditativas que sirven van muy bien con los psicodélicos y requieren de un trabajo más a lo largo del tiempo para poder hacer efecto, ¿sí? Bien. Y hay un retiro, sí que también le pedimos a la gente que lo hagan porque es parte de la formación práctica y parte de ver cómo trabajamos, ¿sí? Es un retiro que nosotros hacemos, es abierto también a otras personas, no es solamente de la formación, es un retiro de una semana, donde lo hacemos en Brasil en este momento. Probablemente en Uruguay también haya opciones, ¿sí? Pero por el momento es en Brasil, donde lo que hacemos es un retiro, hacemos una preparación de un mes previo, ¿sí? Un retiro de 7 días, donde usamos diferentes herramientas de desarrollo humano, meditación, psicoterapias, y hacemos 2 tomas de ayahuasca, ¿sí? Breathworks usamos también, que es una forma de trabajo con la respiración. Y después del retiro hay un mes más de encuentros de integración, ¿sí? Entonces, ese retiro sirve para ver en directo, ¿sí? Creemos que los terapeutas psicodélicos necesitan tener experiencia, ¿sí? Y nos interesan que vean nuestra forma de trabajo, así que es la forma que le estamos enseñando, ¿sí? Bien. ¿Qué más? A ver. Bueno, el programa es amplio, lo pueden ver en la página. Para toda la información práctica de la formación, entren a la página, ahí está todo, ¿sí? Está el programa más detallado, sí, pero acá hay algunos de los temas principales, ¿no? Conocimientos sobre psicodélicos, sobre la herramienta en sí, sí, farmacológica, química, fenomenológica, ¿no? Es como evidencia que va surgiendo sobre estas terapias, ¿sí? Datos más científicos, ¿sí? También de cómo funcionan, qué hace un psicodélico sobre el cerebro, qué se sabe hoy en día, qué teorías hay, ¿no? Como, ¿sí? El desarrollo de algunas habilidades psicoterapéuticas también, ¿sí? Que eso es importante también, sobre todo para la gente que no tiene tanta formación en psicoterapia.
la línea más de autoconocimiento y desarrollo, ¿sí? Que decíamos hoy, diseño y preparación de la experiencia, de la preparación y de la integración, cómo se hace, ¿sí? Qué estímulos pongo, qué música elijo, ¿sí? Es como, hay todo un trabajo ahí alrededor, ¿sí? Seguridad y reducción de daños, ¿sí? Aquí no hay que darle psicodélicos, cuáles son las situaciones de riesgo, cómo se maneja una crisis, ¿sí? Todo ese tipo de cosas, ¿sí? Eso pueden verlo ahí en la página, está todo más al detalle. Sí, la página es Anaconda, ahí se la escribo acá, anacondaexp.com. Sí, en la parte formación, ahí lo pueden ver. ¿Sí? Bien. Bueno, como les decía recién, el retiro ya les contaba un poquito, 7 días. Esto, el lugar del retiro va a ir cambiando de acuerdo a la ley. ¿Sí? O sea, cuando, digamos, como se vaya legalizando el uso de diferentes psicodélicos en diferentes lugares o se flexibilice, nosotros no tenemos ningún problema. De hecho, si fuera así, lo haríamos acá en Argentina, donde estamos, ¿sí? O sea, no, pero en Brasil ahí tenemos una manera de usar legalmente ayahuasca, ¿sí? Entonces, nada, y además el retiro en Brasil colabora mucho, ¿sí? Porque es un lugar muy particular donde vamos, es un trabajo muy interesante como de desarrollo personal, ¿sí? Es algo, por lo menos las personas que lo han hecho hasta ahora, digamos, están muy contentas. Bien. Le pedimos que el retiro lo hagan una vez durante la formación. La gente a veces elige hacerlo en diferentes momentos y ahora nosotros hacemos uno en noviembre, el próximo generalmente se hace 2 veces al año, marzo, abril, generalmente alrededor de Semana Santa y después otra fecha que puede ser noviembre o un poquito antes, depende. Bien, ¿qué más? Esto también, la idea una vez finalizada la formación es desarrollar una red de terapeutas, así que nos parece importante también poder, que la gente, digamos, que sabemos que se ha formado, que se ha tomado el tiempo de formarse, ¿sí? Pueda ser consultada por otros, ¿sí? Nosotros todo el tiempo nos está preguntando gente, ¿y dónde puedo hacer una experiencia, ¿sí? En tal lugar, ¿sí? Y es muy difícil recomendar si uno no conoce a alguien, ¿sí? Porque ¿sí? Es complejo. La red de terapeutas lo que busca es esto, es generar una red de gente que sabe trabajar con esto, ¿sí? Gente que se ha dedicado, que se ha tomado el tiempo de hacerlo, ¿sí? Y que podemos recomendar, ¿sí? Y también espacios de formación continua, porque ¿qué ocurre? Esto es muy cambiante, ¿sí? O sea, hay mucha información eh, surgiendo todo el tiempo, ¿sí? Y como en todo trabajo terapéutico, ¿sí? Nosotros en la medicina, en la psicología, hay que actualizarse cada tanto, ¿sí? Porque aparecen cosas nuevas o se piensan de otra manera algunos viejos problemas, ¿sí? Ese tipo de cosas. Así que esto es un poco también la idea de ofrecerlo después. ¿Sí? Bien, bueno, ahí tienen la página nuestra, síganos en Instagram, ¿sí? Este, hay una comunidad de WhatsApp también donde por ahí se intercambian algunas cosas, ¿sí? Puede ser interesante. Y, y básicamente eso, no sé si hay preguntas ahí, a ver si... Alguien preguntaba recién por la FDA, ¿no? Lo que ocurrió con la FDA es lo siguiente, es que la FDA, la FDA es quien autoriza los fármacos, ¿sí? Para que puedan ser prescriptos en Estados Unidos primero y en general en el mundo después, ¿sí? Es como una de las agencias que da el ok, digamos, para, para el mundo en general. Sí, el primero en Estados Unidos. Hay una ONG en Estados Unidos que se llama MAPS, ¿sí? Que viene estudiando el MDMA para personas con trauma severo, ¿sí? Personas con trastorno por estrés postraumático, ¿sí? Que excombatientes y
con resultados muy interesantes. Hace años que lo vienen haciendo y nada, es como esta gente lo que hizo es desarrollar con mucho esfuerzo una serie de estudios que se fueron haciendo más grandes, ¿sí? Y este año hizo la presentación ante la FDA para que se pueda probar el uso de MDMA, que es el éxtasis conocido, digamos, ¿sí? Eh, la, eh, para tratar esos pacientes, ¿no? Entonces hizo la presentación a principios de año, la FDA lo estudió el caso y trajo un comité de expertos, digamos, que no era el de la FDA, un comité que aconseja a la FDA, donde había 11 personas que no sabían de psicodélicos y uno que sabía, ¿sí? Y 11 votaron en contra y uno votó a favor, ¿sí? Un tiempito después, el 11 de agosto, la FDA dio el veredicto negativo para el MDMA, ¿sí? Diciendo que se hacen falta más estudios, que hay cierta cuestión asociada que no se puede mantener el doble ciego, que es un poco cierto, digamos, es muy difícil que una persona que está tomando un psicodélico no se dé cuenta que lo está haciendo, ¿sí? Y hay un criterio en los ensayos clínicos donde debería mantenerse lo que se llama el doble ciego, donde ni el investigador ni la persona que está usando el fármaco debería descubrir, ¿sí? Para que no haya tanta influencia de las expectativas previas, ¿sí? Eso con un psicodélico es muy difícil, ¿sí? Entonces lo que se está planteando, bueno, a ver, busquemos alguna manera de estudiar esto, ¿sí? Que no sea meterlo en el molde del estudio de un fármaco cualquiera, ¿sí? Eso y esta cuestión de conducta de un terapeuta hace unos años, ¿sí? Generó la desaprobación de la FDA, ¿sí? Ahí preguntaban por qué usamos ayahuasca, ¿sí? Preguntaban ayahuasca primero porque la podemos usar con legalidad en Brasil, dentro de un marco y un modo. Eso es la principal. Y después también porque la gente tiene menos experiencia con ayahuasca en general, ¿sí? Es menos común que la gente tenga experiencia salvo en los países donde hay ayahuasca, pero tanto en Argentina, México, Europa, la gente tiene menos Chile, tiene menos experiencia con ayahuasca, es menos accesible la ayahuasca, y creo que es una manera nada, de que puedan probar una sustancia tan interesante. Sí, macro y micro preguntan, la formación está enfocada, vemos microdosis también, ¿sí? Pero es más complejo manejar macrodosis, con lo cual la formación está sobre todo enfocada a macrodosis, ¿sí? Van a aprender también a manejar micro, pero es más simples, ¿sí? Preguntan mucho sobre el marco legal. A ver, el marco legal es complejo de esto, porque nosotros no podemos, digamos, autorizar a hacer algo ilegal, ¿sí? Ese es un punto que es importante saber. Lo que nosotros podemos sí certificar es que ustedes tienen, no me acuerdo cuánto es 400 y pico de horas de formación en esto, ¿sí? Que es pero no podemos, digamos, no hay ninguna formación en el mundo hoy en día que autorice a trabajar con psilocibina a alguien, ¿sí? Porque es ilegal, ¿sí? Entonces, ese es un punto a saber, ¿sí? Ni las formaciones más caras en Estados Unidos o en Europa, digamos, no dan un título legal, digamos, ¿sí? Lo que se puede certificar es eso, es un entrenamiento formativo de tantas horas, digamos, en el tema, ¿sí? Eh, bien, a ver, ¿qué más? Bueno, hay muchas preguntas. Debe hacer uso de psicodélicos en una sesión de micro macro. El lobby de los laboratorios, sí, sí lo hay, es cierto, es cierto. Eh, es muy complejo el tema, porque para digamos, los laboratorios tradicionales es un tema esto. La FDA está muy tomada por la industria, ¿sí? Y nada, se están viendo modos alternativos de legalización hoy en día, básicamente, ¿sí? También es bastante terrible que, digamos, que la FDA dicte, digamos, lo que se hace, digamos, que una sola institución, una sola agencia dicte
lo que se puede y no se puede en todo el mundo, ¿sí? Entonces eso está un poco en revisión hoy en día, pero este, nada, un poco eso. Bien, nosotros, digamos, las dos instituciones que certifican son Anaconda y Dionisos, que nosotros en Dionisos formamos hace muchos, muchos años personas en mindfulness, en diferentes cursos y cosas que, digamos, trabajamos también. Otra parte de nuestro trabajo, nosotros somos psiquiatras clínicos, digamos, de profesión, digamos, y también tenemos un centro que integramos la psiquiatría, la medicina, con algunas prácticas meditativas, mindfulness y todo esto. Sí, bien. Eh, a ver, la validez de acuerdo al país es la misma porque lo que se certifica son las horas, digamos, ¿sí? O sea, no vas a tener una cuestión de, o sea, no hay ninguna formación está certificada por una universidad, por ejemplo, que te habilite, o sea, no es un título universitario ni de posgrado, ¿sí? En algún momento podrá hacerlo, ¿sí? Cuando esto sea legal y todo esto, ¿sí? ¿Qué más? A ver si encuentro macro de sustancia. A ver qué más. Bueno, ¿alguien más quiere preguntar algo? ¿Quieren hacerlo? Sí, en audio también podemos hablar si quieren, ¿sí? No hay inconveniente. Eh, bien. La formación arranca en marzo. O sea, ya arrancó, ya hay un grupo cursando el primer año ahora. El próximo grupo, la próxima cursada inicia en marzo. Creo que, fíjense en la página, 22 de marzo, por ahí. Sí, generalmente los encuentros suelen ser a mediado de mes. ¿Sí? Generalmente respetan el número de fin de semana. ¿Sí? Si es el tercero, el segundo o tercero generalmente. ¿Sí? Así que, bien. Bueno, bien. No soy abogada, dice, no sé nada de psicoterapia, pero bueno, hay mucha gente, también lo que ofrecemos por ahí es un módulo extra, ¿sí? De elementos de psicoterapia, eso para la gente que tiene menos formación, ¿sí? Eso podemos organizarlo, ¿sí? Tenemos abogados también en la formación, ¿sí? Es muy importante también, los abogados aportan también mucho sobre lo legal, que es algo que está cambiando en esto constantemente, ¿sí? Así que es importante la mirada legal también, ¿sí? Bien. Bueno. Gracias por venir, gracias por quedarse hasta el final. ¿Sí? La gente que quiera sumarse a la comunidad, digamos, pueden hacerlo. ¿Sí? Hay un link ahí en Instagram. ¿Sí? Así que preguntan si es online. Es online porque hay gente de todos lados, ¿sí? Entonces no es la manera, salvo el retiro, ¿sí? El resto es online. Este, por ahí, digamos, los grupos de estudio, ¿sí? Por ahí si hay gente del mismo lugar se pueden juntar, también eso es recomendable, digamos. Este, pero generalmente estamos en lugares muy diversos, ¿sí? Es como, entonces, eso, lo online lo facilita. ¿Está bien? Bien. Bueno, muchas gracias. Sí, los espero Gracias. ver en la formación. Hasta luego.